Brian, ¿cómo te ha ido? Sí. Esa chaqueta nadie la tiene. Ay, ¿Qué la tal? banda ¿Esta es edición especial? Este cliente me dijo que acaba de regalar. Acá el plan es. El plan es, voy a continuar una espalda. Un trabajito nice, diferente. No tiene fondo. Ya le hice una sesión, hoy le hago la segunda. Pero bien, motivado. ¿Y Caro qué hace hoy? Un cover. Un cover, ¿verdad? Tú eres especialista en eso, no es fácil para ti. Voy a hacer algo así. Ah, me gusta. Qué fino ese estilo, ¿verdad? ¿Cierto? Hoy voy a empezar un proyecto que pinta grande. Eso es como un biomecánico. Un bioham. Algo así. Con mucha luz en toda la espalda, alguna parte del cuello. Pensado también para el futuro hacer el pedazo de la cabeza. Está interesante. Hay gente que se hace con un animal aquí, un tigre, un poco de color, eso es feo. Gracias. No, mentira, es fastidiando. Oye, no es color. Que pensaba que me estaba metiendo con Han, ¿no? No era con Han. Estamos criticando los tatuajes que tenemos. ¿Y qué dice mi amigo George? Ah, Sofrito, ¿está bien? ¿Cómo va el dibujo, George? Bien, no lo he empezado. Ah, bueno, pues eso es... Apenas me puse a hacer otro. Papito va a empezar un cover. Ahí bronceado. El pecho. Y vamos a darle 2 días seguidos. Toda la parte del pecho. Es una pieza grande. So the experience was really nice. It was fun here. The tattoo is crazy. It's a tattoo with a meaning. My grandfather drew the tattoo and I want to have from him something. Yeah, the experience here was really, really nice. Mi cliente quiere representar una imagen que el papá lo dibujó y yo creo que esto va a ser como un memorial muy bueno. Vamos a interpretarlo como él lo quiere. Vamos a darle todo. Estamos tratando de ajustar el stencil a la medida que él está buscando. Le imprimí este tamaño para ver si esto va de acuerdo a la estética y al formato de la anatomía del cuerpo. Entonces decidimos hacerlo un poquito más chico para que ya quede exactamente con la anatomía del cuerpo como él desea. Entonces ahora vamos a empezar. Por eso lo hice como un poco más levantado. Yo lo puedo hacer un poco más, ¿no? Pero ¿qué opina? O sea, Do you like this? Yeah. Él dice que aquí se le puede poner como esqueletos o algo. yo preferiría mantenerlo tal cual como está, Okay. simplemente Porque ya tenemos. tenemos mucho y le vamos a agregar aquí adelante. Yo pienso en hacer como que esta parte y aquí lo dejo abierto para cuando vaya a poner los cráneos y todo eso, que todo esto lleve... So he's just gonna like take a part of the upper inner arm, and then we're gonna leave the space open so we could connect the design. Okay. Yes. Estamos empezando un proyecto grande, la verdad. Yo creo que nos toma 4 sesiones. Es una Ganesha es una Ganesha partida que estamos haciendo como geometría, planetas. Es como que algo más a mi estilo de Baru Baru, con mini realismo. Está bien interesante el proyecto, pero vamos a tomar 2 sesiones hoy y mañana y creo que en un mes le hago una tercera y cuarta para profundizar negros y corregir algunas cosas que se van a la cicatrización. I wanted to get a really special tattoo which is close to my mother. So I wanted to find the best artist and I found Jay Lewis, who's amazing. His work is fantastic. I love Ink Nation. It's a beautiful studio. As you can see, the design looks amazing. So Jay Lewis is doing an awesome job. Okay. I remember that you said me that you don't want that go really up, but the thing is that your tattoo... ¿Qué te digo? Estoy muy triste. Te confirmo. Estoy decepcionada. Estoy decepcionada. No, decepcionada no. Pues no, es un cubrimiento, es bastante grande y pues para hacer un cubrimiento
se requiere un diseño especial y pues a mi cliente le pareció bastante grande el diseño y no le gustó. Vamos a esperar ya que haga sus sesiones láser para ver si igual podemos rescatar un poco más de piel para hacerle un diseño óptimo a lo que ella quiere. Bueno, acá estoy reescalando el diseño porque tengo que ajustar unas piezas para que vaya exactamente con la forma del cuerpo, justamente como en los omoplatos, que necesito que encajen unas piezas específicas, porque está diseñado específicamente para las partes del cuerpo y los músculos, entonces necesito que me encajen perfecto ahí y salió un poquitico más pequeño, entonces quiero asegurarme que quede todo súper ajustado al cuerpo. I can remove it, no problem, just flat. Are you excited for your new tattoo? Yeah, big time. It's gonna be nice. I love it. Se ve esa punta como más. Se ve el espacio como más. Se alcanza a ver, sí. Lo del aro se ve como perrito brutal, a romperla. El perrito con todo. Gracias, perro. This whole piece is from Denise, right? I mean, it came from her. I kind of came in with bits and pieces of what I wanted, but came in, kind of spit what I wanted, and she came up with this masterpiece. So I'm so happy, so excited, and it looks amazing. Este proyecto es de mis favoritos. Porque es como, a mí me encanta el storytelling y literal empezamos hace como un año. Nos faltó otra sesión, de hecho ahorita que lo estoy viendo yo creo que nos faltan un par de sesiones más. En esta zona solamente hicimos un layer, nos falta otro layer como para meter contraste y todo y cerrar aquí en el codo. Y lo que me gusta es que la idea original era solamente un alien y de repente le metimos todo una storytelling de que el alien está abduciendo y hay acá un campamento y una fogata. Entonces me gusta porque cuando ves el panel completo se ve como literal una historia de inicio a fin, ¿sabes? Desde el campamento lo abducen y el alien hasta arriba súper gigante. Me gusta mucho. Hoy estoy haciendo un proyectico Black and Grey al viejo amigo Nick y la idea es terminar todo esto hoy, armarlo todo completo. Es un trabajo de una Hania que está como dividida en dos y detrás está como el alma, que es el rostro de una chica, de una mujer. Le di un toque surrealista ahí para que se viera diferente y no fuera como tradicionalmente se hace en las Hania, ¿no? I'm here with Robert. We're continuing the tattoo. We got a little bit of a Asian theme going on, so today we're doing Hanta mask with like a lady's face coming out of it. He came out with the idea. I thought it was pretty cool. You know, the whole process has been really easy with Robert. He really pays attention to details. He's a perfectionist, and everything's been good. ¿El cliente pasó de largo? Sí, el cliente no concretamos nada del diseño. Estuvo difícil. Es un cover. We had the dog for 14 years. He got sick with cancer, so he's not with us anymore. So this is in honor of him. Big part of the family. You need to be like me, like enjoying other people's dogs. Yeah, no, that's it. Go to the dog park. To pet We'll go to the dog parks and see dogs. That's what we're gonna do. That's a good idea. Hoy estoy haciendo un portrait de un perrito. Está súper lindo. No hicimos tanto un diseño tan elaborado, sino que nos fuimos hacia la sencillez de mantener la cara del perro, porque como la mano es un espacio bastante reducido, entonces que sí queríamos que se notaran bien todas las facciones, las orejitas que son bien particulares. Entonces estamos como que en un día portrait, no tanta creatividad, más técnica. Igual como es pecho, no hay mucho color, solo hay rojo literalmente en el pecho. Los demás son grises. Sí, y creo que estaría similar para el pecho, yo quiero hacer.
Eso sí. Eso podría ayudar muchísimo. Mucho, porque mucho. Es hasta medio blanco. Sí. No, Eso ya puede... Y no creo que el tatu es blanco como tal. Sí, Así que... pero lo podemos hacer como piel. Estoy siendo tatuado por la leyenda Murina. Me ha ayudado a hacer todas estas composiciones que está acá. La peonia, pues una flor que me gusta y en parte representa las flores de mi matrimonio. Y pues Ignition me parece que me ha tratado muy bien, una experiencia muy tranquila. Ahora estoy terminando una peonía, estamos poniendo el color, es una peonía azul claro, incorporando un diseño de One Piece, del anime. Y después ya nos tocaría terminar la manga con un esqueleto gigante, ¿no? Que está en el brazo, en la parte exterior del brazo. Estamos haciendo esta pieza, es un águila sosteniendo un corazón y lo tenemos planeado en 2 días. Entonces hoy vamos a sacar la parte del ala que abarca el brazo y un poco el pecho. Y mañana ya entramos con la cabeza y la otra ala y puros fondos. Y a futuro la gracia es continuar hacia el brazo y terminar de tapar unas cositas y empezar a integrar todo. ¿Cuál modelo utilizaste aquí? Utilicé el modelo de Darwin. Darwin Enríquez. Darwin Enríquez V2. Sí, fíjate, este modelo como detalla bien toda esa textura, bro. Tú pones eso en la piel y queda... Brutal. Sí, mira cómo marcó toda esta sombra. Y te da toda la textura como es. Sí. Este fue con un modelo Darwin. Todos. Este es más como para realismo. Y este, en realidad también puedes usarse para realismo. Solo que este es más... hace una línea más gruesa, más ilustrativa, pero hay gente que le gusta más esta lectura cuando quiere interpretar más el diseño, ¿no? Porque si tú te fijas, claro, ¿no? mira todo ese detalle, mira cómo marca aquí. En cambio, tú ves el modelo mío, el de Darwin Enríquez normal, es como más realista. Exacto. De hecho, marca la línea como yo la hago, como yo la entrené con mis stencils. Tú la marcas así cuando yo sé que esto es una sombra, porque no hago una sombra sólida, ¿no? Y te guías una bien. cosa que le metí aquí, por ejemplo, mira, aquí está. Yo le metí para eliminar el fondo después del procesado. Entonces, ¿viste? Entonces, lo que ocurre aquí es que, mira, queda como cuando en Photoshop tú le quitas el fondo. Because you know what? I like it as it looks right now. You know, so sometimes simple is better. I know. Because I was thinking sometimes when the people try to put everything in July in the same tattoo, look too busy. It's up to you, you know. So today we're working on a pretty large back piece. I had like an idea of what I wanted. I knew I wanted like a woman in like a praying position, almost like releasing a dove. So I sent Darwin a couple of pictures and he beat my expectations. I was blown away. I had something in my head and then he sent me the picture and I literally almost started crying. I was like, oh my God, this is exactly what I want. Estoy haciendo un poco de puntillismo de arrastre, donde lo sutil es importante que se vea la figura. De hecho, si yo hago un manchón oscuro negro, ya es como que dañé el tatuaje. Lo mismo pasa con los tatuajes pequeños, es decir, más tipo tirando microrrealismo. No tiene que ser tan pequeño como microrrealismo, pero sí puede ser un tatuaje sin fondo, por decirte algo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te pones a analizar y ver toda la imagen de lejos, cómo se ve en el cuerpo, visualmente, no necesitas hacer un manchón oscuro y un negro sólido, porque los tatuadores tradicionales lo que piensan es, que para que dure toda la vida, para que se vea bien oscuro, pero la gente, hay personas que no quieren una mancha oscura en su piel, ¿verdad? Agarrar la regla. Dile que vaya a traer una regla. I was looking for the perfect artist to complete a back job that I had, and came to Ink Nation. Amazing experience. Camilo's my artist, and he's #1. Just everything all together, from the design
to the actual tattooing, everything came together. He's the #1 artist I see here in New York. No, aquí voy a continuar la espalda. Es decir, un trabajo de realismo mezclado con tatuajes celtas. Vamos a ir cuadrando, que le faltan unos acentos, o sea, unas letras. Va a comenzar a hacer el celta del lado izquierdo, y ayer hicimos el lado derecho. That's so good. Oh, it's coming out so good. That's awesome. Thank you. That's really nice. No, everybody loves, you know? Yeah, everybody you know, is that's like, why I like doing something different. Yeah. Because when you look the similar everybody has, you know? Okay, I know, right? It's that like, will look different. everyone's like, Sometimes people, "Oh." wow. You know? Right? Yeah. Alright, pues esto es todo por el día de hoy, Darwin. Estamos listos, Elvis. See you in the next episode. Bye. Nice meeting you.